En un rincón olvidado de Europa, una pequeña guarnición polaca se enfrentó al gigante nazi, con la determinación de quien sabe que lucha por algo más grande que la vida misma. En Westerplatte, un minúsculo punto en el mapa, se desató una batalla que, aunque breve, resonaría a través de los tiempos. Allí, 88 hombres, armados más con coraje que con municiones, resistieron durante 7 días el embate de un enemigo abrumadoramente superior. La historia de estos hombres es una epopeya de resistencia, una lucha desesperada y feroz contra las fuerzas de un destino ya sellado. Suscríbete al canal y prepárate para conocer más de esta increíble historia. Agosto de 1939, un mes marcado por la ominosa espera de lo inevitable. Polonia se encontraba al borde del abismo mientras Alemania, sin pudor alguno, remilitarizaba Renania y se anexionaba los Sudetes de Checoslovaquia, todo bajo la mirada impotente de Occidente. La Wehrmacht, la fuerza militar más poderosa y moderna del mundo, pronto arrollaría Polonia. Aunque contaban con 1 millón de soldados valientes, la desventaja polaca era evidente. Mientras Gran Bretaña y Francia intentaban apaciguar a Hitler, los polacos sabían que el Führer no se detendría ante nada para recuperar el corredor polaco, hacerse con la ciudad libre de Danzig y reunificar los territorios alemanes divididos. Las dos naciones, conscientes de la tormenta que se avecinaba, fingían tranquilidad, cada una tejiendo su propia red de operaciones encubiertas y engaños. Inspirados por la mitología griega, los alemanes enviaron el buque de guerra SMS Schleswig-Holstein en una supuesta visita ceremonial a Danzig. A bordo, cientos de soldados aguardaban, listos para desatar el caos. Al amanecer del 1 de septiembre de 1939, el SMS Schleswig-Holstein desató la primera andanada de la Segunda Guerra Mundial sobre la base naval de Westerplatte, en un ataque relámpago destinado a arrasar las defensas polacas en minutos. Pero los alemanes no contaban con la astucia polaca. Estos tenían una sorpresa propia preparada. Hitler, con la vista fija en Danzig, estaba dispuesto a incendiar Europa por ella. Históricamente, Danzig era una ciudad compleja, un puerto bullicioso sin pertenencia clara a ninguna nación moderna. Parte de la Liga Hanseática, una poderosa alianza de 1906, comerciantes que dominó Europa entre los siglos XIII y XVII, Danzig era mayoritariamente germanoparlante. Tras la formación del Imperio Alemán en 1871, se convirtió en un elemento crucial de Prusia. Durante la Primera Guerra Mundial, permaneció bajo control alemán. Sin embargo, el Tratado de Versalles de 1919, que puso fin a esa guerra, redibujó el mapa europeo. El tratado estableció la ciudad libre de Danzig, una entidad semiautónoma bajo la tutela de la Liga de las Naciones, diseñada para proporcionar a Polonia acceso al mar, garantizando así su independencia económica y un vital acceso al mar Báltico. Para Alemania, perder Danzig fue un trago amargo. Era una pieza clave de Prusia y, posteriormente, del Imperio Alemán. Su pérdida simbolizaba las humillaciones territoriales y económicas impuestas por el Tratado de Versalles, avivando un fuego de resentimiento nacional y un ansia de revancha. El régimen nazi, que ascendió al poder en la década de 1930, explotó hábilmente este sentimiento. Para Hitler, recuperar Danzig era fundamental para deshacer los acuerdos de la posguerra y restaurar el orgullo y la hegemonía alemana. Estratégicamente, retomar Danzig reforzaría el dominio alemán sobre el Báltico y aseguraría rutas marítimas vitales. Por otro lado, Polonia veía en Danzig un baluarte crucial para su independencia económica y seguridad nacional. Ceder la ciudad significaría relegar a Polonia a un segundo plano en el escenario europeo. Danzig era su principal vía de acceso al mar, crucial para sus exportaciones e importaciones. Dejarla en manos alemanas paralizaría la economía polaca y la expondría a una mayor agresión germana. El gobierno polaco se mantenía firme en defender su soberanía e integridad territorial frente a la expansión alemana. Los amargos recuerdos de pasadas particiones y dominaciones extranjeras endurecieron la postura polaca ante las demandas alemanas, pese a las abrumadoras desventajas. El conflicto por Danzig iba más allá de una simple disputa territorial. Era una cuestión de honor y supervivencia nacional. La tensión alcanzó su punto máximo en 1939, cuando Alemania exigió la anexión de Danzig al Reich,
y la construcción de una carretera y un ferrocarril extraterritoriales atravesando el corredor polaco, uniendo Prusia Oriental con el resto de Alemania. Polonia, respaldada por las garantías de Gran Bretaña y Francia, rechazó categóricamente estas demandas, preparando el terreno para la guerra. Polonia sabía que no podía resistir militarmente una invasión alemana de manera frontal. Sin embargo, confiaban en que Hitler no se atrevería a desafiar a los aliados occidentales otra vez. Y, de hacerlo, Gran Bretaña y Francia intervendrían. Pero las tropas alemanas se acumulaban en la frontera polaca, dejando claro que la guerra era inevitable. En teoría, Hitler había prometido no invadir Polonia, y Gran Bretaña y Francia habían prometido declarar la guerra si lo hacía. Oficialmente, nada debía preocupar. Pero la realidad era otra. Ambos lados se preparaban en secreto para el choque inminente. Alemania intentaba ocultar la magnitud de su plan de invasión, mientras Polonia se preparaba discretamente para la defensa. La ciudad libre de Danzig, epicentro del conflicto, representaba un desafío especialmente delicado para los polacos. Rodeada de territorio alemán, la mayoría de sus habitantes hablaban alemán y simpatizaban con los ideales nazis. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad, y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este video, y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el video. Para que las fuerzas armadas polacas alcanzaran la ciudad, debían cruzar el estrecho y largo corredor polaco, el cual sería consumido por el conflicto apenas Alemania traspasara la frontera. Polonia no podía enviar más tropas en tiempos de paz, ya que eso escalaría aún más las tensiones. No había opciones para la minoría polaca en la ciudad, enfrentando la oscura amenaza de su eliminación. Para organizar una defensa, el único punto estratégico de Polonia era un pequeño depósito naval en la península de Westerplatte, a las afueras de Danzig. A escasos metros del puerto, esta base sería vital si los alemanes atacaban. En agosto de 1939, la guarnición polaca en Westerplatte tenía apenas 88 hombres. Reforzar las defensas o enviar más tropas alertaría de inmediato a los simpatizantes alemanes y agentes encubiertos en Danzig. Además, la ciudad de Elbing en Prusia Oriental, a solo 37 millas de distancia, permitía una rápida respuesta militar alemana si sospechaban que Polonia estaba fortificando su base. Polonia debía prepararse para lo peor, pero en secreto. Dos complots secretos se urdieron. Adolf Hitler planeaba atacar la base naval de Westerplatte justo al inicio de la invasión, para evitar cualquier intento de refuerzos. Para ejecutar este golpe sorpresa, Alemania necesitaba al menos un buque de guerra en el puerto de Danzig antes de que comenzara el conflicto. Inspirándose en la estrategia del caballo de Troya, Alemania envió el SMS Schleswig-Holstein, un viejo acorazado clase Deutschland, lanzado en 1905, para una visita ceremonial al puerto de Danzig. Este venerable acorazado, veterano de la Primera Guerra Mundial y de la batalla de Jutlandia, ya no representaba una amenaza naval seria en 1939. A finales de agosto de 1939, el SMS Schleswig-Holstein llegó al puerto en una supuesta misión de buena voluntad. Se atracó en la península de Westerplatte, junto al depósito militar de tránsito polaco, esperando el amanecer del 1 de septiembre de 1939. A pesar del clima geopolítico tenso, el viejo buque no levantó sospechas. El depósito militar de tránsito polaco estaba separado del puerto por un canal, conectado al continente por un pequeño muelle y aislado del resto de Danzig por un muro de ladrillos vigilado por 5 puestos en los bosques cercanos. La posición estratégica del depósito hacía que el buque fuera clave para tomar la fortaleza polaca cuando estallara la lucha. Las autoridades polacas no podían hacer mucho sobre la presencia del buque de guerra alemán. Danzig, después de todo, era una ciudad libre. Los barcos alemanes podían atracar si eran invitados por las autoridades locales. Si los habitantes conocían o no el verdadero propósito del barco, sigue siendo un enigma. Con tantos simpatizantes nazis en la ciudad, es difícil creer que ninguno supiera del plan. Sin embargo, las autoridades polacas ignoraban que, en lo profundo del casco del barco, 225 soldados de asalto de la Wehrmacht esperaban,
junto con grandes reservas de municiones listas para lanzarse sobre la pequeña guarnición polaca en Westerplatte. Irónicamente, mientras los alemanes engañaban a los polacos con su visita ceremonial, ellos también caían en una trampa que jamás hubieran anticipado. Polonia ignoraba que tenía un buque de guerra alemán repleto de tropas enemigas, listo para atacar en cualquier momento. Sin embargo, sabían que la guerra era inminente, y que la ciudad libre de Danzig sería un objetivo primordial para Alemania. Así, Polonia inició una misión secreta para fortificar su depósito naval en Westerplatte. Cada noche, los trabajadores portuarios abandonaban la base disfrazados de soldados polacos, y por la mañana, soldados reales tomaban su lugar. Los espías nazis en Danzig fueron así llevados a creer que la base albergaba no más de 88 hombres, cuando en realidad había más de 200 soldados allí. Poco a poco, el ejército polaco reemplazó a todos los trabajadores civiles del depósito con soldados. Pero los números por sí solos no bastarían para detener el avance alemán. Por ello, la guarnición polaca construyó en secreto una compleja red de estructuras defensivas alrededor de la base naval. Esta operación encubierta fue ardua y meticulosa. La guarnición tuvo que edificar búnkeres, fosos, trincheras, cercas de alambre de púas y muros de hormigón reforzado, todo en sigilo. No podían confiar en la ayuda local, lo que añadió una dificultad extra. Durante meses, la construcción se llevó a cabo principalmente bajo el amparo de la noche, con soldados trabajando en silencio para evitar ser descubiertos. Cada golpe de martillo y cada pala que cavaba se cronometraban con precisión y se amortiguaban cuidadosamente, asegurando que los nazis permanecieran completamente ajenos a la actividad. A medida que se acercaba septiembre, los polacos habían reforzado de manera dramática la base naval de Westerplatte. Los alemanes, tranquilizados por la policía local de Danzig, creían que el puesto débilmente defendido, supuestamente hogar de solo 88 hombres, se rendiría en menos de 10 minutos. Convencidos de una victoria decisiva inminente, los alemanes confiaban plenamente en su plan secreto de ataque, utilizando el SMS Schleswig-Holstein y los soldados de choque ocultos en su casco. Ambas partes, moviéndose en las sombras, estaban a punto de desplegar sus trampas una contra la otra. La Segunda Guerra Mundial estalló en las primeras horas del 1 de septiembre de 1939, cuando Adolf Hitler ordenó a las tropas alemanas invadir Polonia. Con el nombre en clave Fall Weiss, o Caso Blanco, esta directiva preparó el terreno para un asalto masivo y coordinado. A las 4:45 de la mañana, el SMS Schleswig-Holstein orientó sus cañones hacia el depósito naval y la guarnición polaca en Westerplatte. La calma nocturna se vio brutalmente interrumpida por el rugido atronador de la artillería del acorazado alemán, que lanzaba municiones sobre las fortificaciones en Westerplatte. Así comenzó la primera batalla de la guerra. Simultáneamente, las fuerzas alemanas lanzaron ataques coordinados a lo largo de las fronteras occidentales, norteñas y meridionales de Polonia. El peor escenario posible para los polacos se había convertido en una dura realidad. Las fuerzas polacas, aunque valientes, no estaban preparadas para la magnitud y la ferocidad de la estrategia de Blitzkrieg alemana, que combinaba ataques aéreos, bombardeos de artillería y asaltos rápidos de tanques. La Luftwaffe bombardeó ciudades polacas, aeródromos y objetivos militares, causando destrucción generalizada y pánico. Alemania justificó la invasión con una serie de eventos fabricados y propaganda, incluido el infame incidente de Gleiwitz. Operativos alemanes escenificaron un ataque falso polaco a una estación de radio alemana, usando esta operación de bandera falsa para retratar a Polonia como el agresor y justificar su respuesta militar. En medio del caos, las líneas polacas se desplomaron rápidamente a lo largo del país. No obstante, los defensores en Westerplatte estaban listos para desplegar su propia sorpresa. En su prisa, los alemanes habían situado su acorazado demasiado cerca de la base naval, lo que provocó que los proyectiles más grandes no estallaran al impactar. A pesar del estruendoso clamor de la batalla que envolvía la base, el ataque inicial no produjo bajas. Esto permitió al comandante polaco enviar un mensaje de auxilio. SOS, estoy bajo fuego. Mientras el SMS Schleswig-Holstein se reposicionaba, sus cañones rugieron con una furia ensordecedora, rompiendo la calma matutina y causando devastación en la base polaca. En medio del bombardeo atronador,
225 soldados alemanes se deslizaron sigilosamente desde el barco bajo la sombra de la oscuridad, con la misión de ejecutar un ataque sorpresa terrestre en el depósito naval, mientras los defensores polacos estaban distraídos. Los alemanes rompieron el muro de ladrillos dañado por la artillería en la frontera, avanzando con precisión disciplinada a lo largo de los 220 metros de distancia. Sus botas crujían sobre el suelo cubierto de escombros mientras avanzaban, con los rifles listos. El silencio se rompió cuando alcanzaron el puesto polaco, y la trampa se activó. Defensores polacos ocultos emergieron de posiciones disimuladas. El fuego de armas resonó en el aire, y las balas atravesaron las filas de los alemanes. Las fuerzas polacas, en un golpe maestro de coordinación, desataron una andanada de fuego de artillería y mortero. Las explosiones sacudieron el campo de batalla, lanzando tierra y escombros al aire, creando un paisaje infernal. Los alemanes, atrapados en el fuego cruzado, se apresuraron a buscar cobertura, pero no había respiro. Los polacos habían anticipado cada movimiento, y su estrategia defensiva se había planeado meticulosamente para maximizar el caos y la destrucción. El propio SMS Schleswig-Holstein no se salvó. Los proyectiles de la artillería polaca golpearon el acorazado, enviando columnas de humo y llamas hacia el cielo. La otrora imparable máquina de guerra ahora parecía vulnerable en medio del asalto implacable. Como si la batalla no fuera ya un caos absoluto, surgió una nueva amenaza. Una unidad marítima de la policía de Danzig se acercó desde el oeste, sus botes atravesando las aguas agitadas, con la intención de desembarcar en las costas del depósito. Los defensores polacos, ya al límite, enfrentaban ahora un ataque desde otra dirección, con su resolución y estrategia puestos a prueba definitiva en medio de la confusión y la carnicería. Sin embargo, los defensores polacos mantuvieron un control férreo sobre el área circundante, su disciplinada potencia de fuego, obligando a la policía de Danzig a huir en desorden. Ráfagas de ametralladoras y disparos de fusiles resonaban a lo largo del frente marítimo, derribando a la unidad policial que avanzaba y obligando a los sobrevivientes a retroceder hacia el mar bajo una lluvia de balas. Minutos después, en medio del caos y la carnicería de la emboscada, los soldados alemanes maltratados enviaron frenéticamente una señal de radio al SMS Schleswig-Holstein. Sus voces crujían con urgencia y desesperación por el altavoz, informando sobre su retirada. Los defensores polacos habían infligido bajas devastadoras, y las tropas alemanas, anteriormente confiadas, ahora se encontraban retirándose en desorden, con sus filas diezmadas por la meticulosa defensa polaca. Horas más tarde, la infantería alemana se reagrupó y lanzó otro intento de asaltar la base naval. Una vez más, se encontraron con las acciones defensivas polacas implacables, enfrentando minas, árboles caídos, alambre de púas y un intenso fuego cruzado desde múltiples direcciones. Finalmente, los alemanes se vieron obligados a abandonar la idea de un ataque terrestre hasta que el SMS Schleswig-Holstein pudiera debilitar lo suficiente las defensas polacas para otro intento. El puesto que se suponía sería tomado en menos de 10 minutos, resistió durante varios días, en un espectáculo de tenacidad y brillantez estratégica de los defensores polacos. A medida que pasaba el tiempo, los alemanes se volvieron cada vez más desesperados, con su frustración aumentando con cada intento fallido de neutralizar la resuelta guarnición polaca. Los comandantes alemanes habían subestimado gravemente las capacidades de la guarnición de Westerplatte. La confianza inicial se disolvió en una dura realización a medida que sus asaltos eran rechazados una y otra vez. En respuesta, sobrecompensaron, convencidos de que los polacos habían construido una extensa red de fortificaciones subterráneas y blindadas en la península. Los alemanes creían que la guarnición estaba equipada con múltiples unidades de artillería, sin saber que los polacos estaban reducidos a solo unos pocos morteros restantes. Decididos a aplastar la resistencia, los alemanes lanzaron una ofensiva masiva contra el pequeño depósito naval. El bombardeo incesante comenzó con fuego naval continuo, con proyectiles estallando contra las fortificaciones con impactos atronadores. Esto fue seguido por un bombardeo de artillería constante, con el suelo temblando bajo la constante andanada. Luego, el cielo se llenó con el ominoso zumbido de motores, cuando 60 bombarderos en picado, Junkers Ju-87 Stuka, aparecieron. Los aviones chillaban a través del aire, descendiendo en picado para soltar sus letales cargas. Las explosiones sacudieron el depósito,
mientras 26 toneladas y media de explosivos llovían, convirtiendo el paisaje en un infierno infernal. El suelo temblaba y el fuego y el humo llenaban el aire, creando una escena apocalíptica de destrucción. El asalto implacable finalmente hizo mella en los valientes defensores polacos. Sufrieron bajas considerables, perdieron sus morteros y su única radio funcional, y vieron sus suministros de alimentos restantes destruidos. El horrendo bombardeo envolvió la base polaca en polvo y humo, irónicamente protegiéndola de ataques adicionales por un tiempo limitado. Agotados y gravemente heridos, la guarnición polaca consideró rendirse, pero optaron por continuar la resistencia. Con los alemanes avanzando con cautela, repelieron numerosos ataques de sondeo enemigos, convencidos de que se enfrentaban a una gran fuerza bien fortificada. Para el 6 de septiembre, la Wehrmacht había superado a la mayor parte de Polonia, con una fuerza masiva ya en las puertas de Varsovia. Sin embargo, el pequeño depósito naval donde se dispararon los primeros tiros de la Segunda Guerra Mundial seguía resistiendo, una espina persistente en el costado de la máquina de guerra alemana en avance. Frustrados por varios ataques infructuosos, los alemanes comenzaron a ejecutar incursiones más astutas. A las 3 de la madrugada del 6 de septiembre, enviaron un carro en llamas hacia las posiciones polacas. El plan fracasó cuando el conductor aterrorizado desconectó prematuramente. El carro trucado no alcanzó su objetivo, una cisterna de petróleo, y en su lugar incendió el bosque cercano, proporcionando involuntariamente a los polacos una cobertura invaluable. Para el 7 de septiembre, los polacos estaban llegando al final de sus suministros y resistencia. Muchos hombres habían sido perdidos, y los sobrevivientes estaban heridos o sufriendo de gangrena. A pesar de esto, la heroica guarnición se preparó para resistir un último asalto. Los alemanes lanzaron un ataque feroz, descendiendo sobre el puesto con lanzallamas y explosivos. El aire se llenó de humo acre y del calor de los lanzallamas mientras barrían las posiciones polacas, apuntando a las casas de guardia restantes. Las explosiones destrozaron los últimos refugios donde los polacos se habían refugiado, enviando escombros por el aire y envolviendo el área en llamas. Después de este devastador asalto, los defensores ya no pudieron continuar la lucha. Sus números estaban diezmados, sus fortificaciones reducidas a escombros y sus cuerpos agotados más allá de su resistencia. Los soldados polacos sobrevivientes finalmente se vieron obligados a capitular. El pequeño depósito naval, que había sido un faro de desafío, cayó en silencio. A las 9:45 de la mañana del 7 de septiembre de 1939, una bandera blanca apareció sobre las murallas del depósito naval polaco. Durante 7 días agotadores, la pequeña guarnición de hombres resueltos había frenado el avance alemán, incluso cuando el resto del país caía. Su desafío había inmovilizado a más de 3.000 soldados alemanes, varios buques de guerra y unidades de artillería, creando una resistencia legendaria contra probabilidades abrumadoras. La resistencia de la guarnición no fue sin un alto costo. Aunque superiores en número y poder de fuego, las fuerzas alemanas sufrieron 200 bajas a manos de la feroz resistencia montada por los polacos. Los defensores polacos, aunque superados en número y armamento, perdieron 55 valientes. El comandante alemán quedó tan impresionado con la valentía y la pericia táctica de su contraparte polaca, que le permitió conservar su sable ceremonial polaco, incluso después de haber sido tomado prisionero de guerra. Este gesto fue un reconocimiento al honor y valor mostrados por los defensores frente a adversidades insuperables. Pocos días después, el propio Adolf Hitler visitó la ciudad de Danzig. Inspeccionó el depósito en Westerplatte, el mismo sitio donde se habían disparado los primeros tiros de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus ambiciones agresivas, expresó respeto por los esfuerzos defensivos de los hombres polacos. Los restos y ruinas eran testigos silenciosos de la feroz batalla que había tenido lugar, un recordatorio sombrío del coraje y sacrificio de los defensores, que hicieron una resistencia que resonaría en la historia. La batalla de Westerplatte, con su imponente resistencia en el corazón del conflicto, se erige como un símbolo de la tenacidad y el sacrificio en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Aquel pequeño depósito naval en la península de Westerplatte, resistiendo durante 7 días contra un asalto despiadado, encarnó el espíritu indomable de los defensores polacos frente a una máquina de guerra alemana implacable. Este episodio, lleno de heroísmo y sufrimiento,
marcó el inicio de un conflicto global que cambiaría el destino de naciones enteras. Las consecuencias de la feroz resistencia en Westerplatte fueron profundas y multifacéticas. En primer lugar, la resistencia de la guarnición polaca desafió las expectativas alemanas, demostrando que el ímpetu de la Wehrmacht no era invencible. A pesar de estar cercados y exhaustos, los polacos lograron infligir bajas significativas y provocar un retraso en los planes de los invasores. Este episodio no solo subrayó el valor de los soldados polacos, sino que también envió un mensaje poderoso a otras fuerzas aliadas. La resistencia decidida puede hacer tambalear hasta los planes más elaborados de un adversario formidable. Para Alemania, el fracaso en Westerplatte fue un recordatorio brutal de que la guerra no se libraba solo en el campo de batalla, sino también en el terreno de la moral y la determinación. El costo en vidas y recursos para tomar el depósito naval, junto con la feroz resistencia enfrentada, demostró que la victoria no sería tan rápida ni tan sencilla como se había previsto. La batalla se convirtió en una lección dolorosa sobre la importancia de la fortaleza espiritual y la estrategia adaptativa, algo que se reflejaría en los continuos desafíos enfrentados por el Tercer Reich a lo largo de la guerra. Hoy, las cicatrices de Westerplatte permanecen como un recordatorio sombrío y un monumento al valor y la resistencia. La relación entre Polonia y Alemania ha evolucionado significativamente desde aquellos días turbulentos. Después del conflicto, los dos países pasaron por un proceso de reconciliación que fue lento pero crucial. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado de resentimiento y dolor, pero también abrió la puerta a una nueva era de cooperación y entendimiento. En la actualidad, Polonia y Alemania mantienen una relación sólida basada en la cooperación económica, el entendimiento mutuo y el respeto por el pasado compartido. La integración de Polonia en la Unión Europea y su asociación con Alemania han fortalecido los lazos, promoviendo la estabilidad en la región y fomentando un ambiente de colaboración en lugar de conflicto. Sin embargo, la memoria de eventos como la batalla de Westerplatte sigue siendo un componente esencial en el diálogo entre ambos países, recordando la necesidad de recordar la historia para evitar que se repitan sus errores. ¿Cómo podemos garantizar que el valor y el sacrificio de aquellos que lucharon en el pasado sirvan como una guía para el futuro? ¿Qué lecciones podemos aprender de la resistencia de Westerplatte para aplicar en la resolución de conflictos y en la construcción de relaciones internacionales más fuertes y pacíficas? La historia nos ofrece una lente a través de la cual podemos comprender el presente y moldear el futuro. En la batalla de Westerplatte, vemos un ejemplo de cómo la determinación y el coraje pueden desafiar incluso los planes más estratégicos de un adversario. Esta resistencia, en última instancia, nos recuerda que la historia está llena de lecciones y que cada episodio, cada acto de valentía, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de un mundo más justo y cooperativo. Este video está bien si quieres aprender sobre la batalla de Westerplatte, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira, y aparte también saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.